Hola, bienvenidos. Muy buenas tardes, noches. Esta clase, Be'ezrat Hashem, las palabras de Torah, que sean Leilui Nishmat, para enaltecer el alma de Rosa Batzara, Itzhak ben Margarita y Jacobo ben Miriam, Be'ezrat Hashem, Ruach Hashem, Tinihaim Began Aiden. En esta sesión vamos a tratar de encontrar un poco de apoyo emocional para todo lo que tiene que ver con el tema económico que tiene preocupado prácticamente a todo el mundo. Vamos a conectarlo un poquito con lo que es la perashá de esta semana, más algunos otros datos importantes sobre lo que nuestros sabios opinan al respecto. Y comencemos de la siguiente manera. En la perashá de Behar, nos dice la Torá en el libro de Vaikra, le dijo Dios a Moshe en Har Sinai: habla con los hijos de Israel, transmíteles que cuando lleguen y entren a la tierra prometida, la tierra tiene que descansar para Dios. Tiene que haber un descanso que se lleva a cabo de la siguiente forma: Sheshanim Tizra Sadeja, 6 años tú puedes sembrar, puedes cosechar, pero Bashaná Shevi'it, el 7º año, Shabbat Shabbatón y Yela Aretz, tienes que dejar descansar el terreno, no puedes sembrar tu campo, no puedes cosechar tu viñedo, tampoco cualquier tipo de trabajo que normalmente lleves a cabo. Tienes que parar todo, prácticamente un año entero. Un año entero no puedes trabajar absolutamente nada. Comencemos por formular la siguiente pregunta. La redacción de los versículos aparentemente tendría que haberse llevado a cabo de otra forma. ¿Por qué? Porque si la Torá nos quiere decir que 6 años trabajas y el 7º descansas, tendría que haber comenzado diciendo: cuando lleguen y entren a la tierra prometida, y después de trabajar 6 años, tendrán que descansar el 7º. Pero no comienza así. La Torá dice directamente: cuando entren a la tierra, descansarán. Y luego te dice: 6 años trabajas y el 7º descansas. Entonces, el comienzo está un poquito aparentemente fuera de lugar. Tendría que haberme dicho primero: trabaja 6 años después de que entres, y el 7º lo descansas. Y aquí dice: cuando entres, descansas. Y ya luego me explica qué significa descansas. 6 años trabajas, el 7º descansas. Entonces, ¿por qué me dijo directamente cuando entres, descansas? Realmente no es así. Es trabajo 6, descanso el 7º. Entonces, esa es la primera pregunta. Otra pregunta que nos tendríamos que hacer: ¿de qué va a vivir la gente? Un año entero, en una época en la que la agricultura era prácticamente el trabajo principal del 90 o 99% de la población mundial. Le estás diciendo a un pueblo que va a entrar, que tiene que dejar de trabajar un año entero. Además, el país se está comenzando a construir. Estás hablando de que vamos a empezar a vivir en Eretz Israel. Apenas vamos a entrar. Tendría que haberme dicho: cuando entres a la tierra de Israel, trabaja como loco durante 50 años y ya luego vemos si descansas uno. Pero empezando a habitar una tierra, empezando a levantarla y a construirla, vamos a parar al 7º año. ¿No va eso a dificultar todo el desarrollo, toda la infraestructura? Entonces, vamos a empezar a responder con lo siguiente. 40 años en el desierto, los nuestros vivieron de Dios, prácticamente. Porque comían el pan que Dios les mandaba todos los días, bebían del manantial que los acompañaba constantemente. Dios les mandaba todo lo que necesitaban. Sin embargo, cuando entren a Eretz Israel, las cosas cambian. Ahí ya vas a empezar tú a trabajar, tú a cosechar, tú a sembrar, tú amasas, tú horneas. Ya tienes que vivir de tu propio trabajo. Esto puede derivar en que uno sienta: ya no dependo de Dios. Yo dependí de Él 40 años, pero ahora ya al único que tengo es a mí, a mis manos, a mi trabajo. Dios te dice: quítate esa idea. Directo cuando entres a la tierra, te quiero informar
De entrada, que vas a descansar, que un año entero no vas a trabajar, es lo primero que quiero informarte. Antes de que te informe que vas a trabajar 6 y descansar el séptimo, quiero que tengas claro que entrando a la tierra tienes que hacerte a la idea de que vas a descansar uno entero. Ya entrando tienes que tenerlo en la mente. ¿Por qué es importante tenerlo en la mente? Para que te formules preguntas. Vas a decir, oye, ¿y de qué voy a vivir? Directo, si te están diciendo cuando entres a la tierra, va a haber un año que no vas a poder trabajar, vas a tener los 6 años que sí trabajes, vas a tener en la cabeza los nervios, la tensión de ¿qué voy a hacer el séptimo? ¿Cómo puede ser? ¿De qué voy a vivir? Y si el tercer año no te fue tan bien, ya estás volviéndote loco de cómo le vas a hacer el séptimo. Entonces Dios quiere que tengas claro, entrando a la tierra prometida, métete a la idea, métete a la cabeza la idea, vas a tener que descansar un año entero. ¿Y cómo le vas a hacer? Entonces la misma Torah te dice, Vejitomru, manojal. Y si ustedes se preguntan, ¿qué vamos a comer? Si no vamos a poder sembrar ni cosechar, dice Dios, tranquilo. Yo voy a mandarte bendición, abundancia, el 6º año para 3 años. Para el 6º mismo, para el 7º que no vas a trabajar, y para el 8º, porque el 8º apenas vas a comenzar otra vez a limpiar el campo, otra vez a ponerlo en forma. Entonces Dios te dice de entrada, tranquilízate, no va a pasar nada, dependes de mí. Y así como estuviste 40 años sin preocuparte qué ibas a comer, quiero que entres a la tierra prometida con la idea de no te preocupes, tranquilo, va a estar bien. Así como el 7º año yo te voy a mandar, también el 6º te voy a mandar. Y dependes de mí todo el tiempo. Esto es lo que nosotros tendríamos que entender. El tema economía, aparentemente hoy está muy débil, muy sensible. Hay incertidumbre, todo el mundo se pregunta esto que dice aquí la Torah, Vejitomru, manojal. Si ustedes se preguntan, ¿qué vamos a comer? Dios te dice, tranquilo, yo me encargo, yo te voy a mandar, no estás solo, no estás a la deriva. El entender que el dinero lo maneja Dios es un tema básico en el judaísmo, por 2 cosas. Número 1, para no vivir preocupado. Uno puede vivir tenso todo el tiempo porque siempre hay miedos. Una persona que no tiene mucho dinero, pues tiene mucho miedo, porque ¿cómo le va a hacer? Y el que tiene mucho dinero también tiene mucho miedo porque tiene mucho en riesgo. No nada más el que no tiene sufre de preocupaciones. También el que tiene sufre de preocupaciones. Porque si tú tienes 100 negocios, pues los 100 negocios ahorita están un poquito sensibles la situación. Y el que no tiene, pues obviamente se preocupa. Dios te quiere tranquilizar de entrada. Quiero que entres a la tierra de Israel tranquilo. Vas a descansar la tierra y eso lo tienes que saber desde el primer día. ¿Cómo vas a descansar la tierra? Sabiendo que Dios es el que lo maneja. Ese es el punto número 1. Esto ayuda emocionalmente a todos los seres humanos. Saber que Dios maneja el tema de economía. Obviamente tú haces tu esfuerzo y hay una obligación. Dios te dice 6 años trabajas. Así como te dice en la semana 6 días trabajas y el 7º vas a descansar. Quiere decir que trabajar es una necesidad. Tú tienes que salir a hacer lo tuyo, pero siempre sabiendo que Dios es el que maneja los resultados. Tomando eso en cuenta, ya es más fácil poder enfrentar situaciones caóticas, confusas o complejas como las que estamos experimentando actualmente. Porque ya no estás solo, Dios es el que maneja, tú tranquilo, Bezrat Hashem, no pasa nada. Segundo punto a tomar en cuenta, que nos vaya bien a todos. Y uno tiene verajá, y tiene atzlajá, tiene éxito, bendición y abundancia. Puede uno llegar a caer en un error de sentirse dueño de lo suyo y se siente poderoso. Cuando nosotros vemos a una persona necesitada, se nota que es una persona necesitada. Por su actitud, por su mirada, por su forma de caminar, por su forma de expresar. Cuando vemos a una persona millonaria, la mayor parte de las veces también se nota. ¿En qué se nota? En lo mismo. En su forma de caminar, en su forma de expresarse, en su forma de hablar, en cómo se comporta, en su porte, en sus maneras. ¿Qué dice Dios? Todo es mío, tranquilo, pero también humilde. Son 2 conceptos que se trabajan con la misma idea. El saber que Dios es el que maneja todo te da tranquilidad
pero también te aterriza y te baja la soberbia, para que no te sientas dueño de las cosas. Tú eres el que recibe de Dios para poder disfrutar, para poder vivir y también para poder administrar para otros. En el libro de Yeshaya, el profeta, dice uno de los versículos que Dios se molesta con aquellos que tienen los objetos del pobre o el dinero del pobre en sus casas, en su poder. Dice Dios, ¿cómo te atreves a quedarte con lo que es del otro? Y en este caso el otro es una persona con carencias. Pensaríamos que estamos tratando de un malvado del peor nivel. Oye, el otro es pobre y aparte le quitas sus cosas y te las llevas a tu casa. ¿Qué necesidad tienes? Es sabido el mashal, el ejemplo que le dio el profeta al rey David, cuando el rey David tuvo un error de tomar a una mujer que estaba esperando a su marido, estaba divorciada, pero esperando a su esposo. El profeta, cuando llegó con David a reprocharlo, no le dijo directamente, te equivocaste. Le dijo, David, tengo un caso y te lo quiero plantear, quiero conocer tu opinión, tu postura. ¿Cuál era el caso? Le dijo, mira, David, hay un hombre muy rico, sumamente poderoso, recursos, bienes, todo. Iba a recibir invitados a su casa y para no gastar de su propio ganado, para no matar una res y servirles la carne, le robó a un hombre necesitado el único borreguito que tenía. Y se lo quitó, para ellos era casi parte de la familia. Se lo quitó y lo cocinó para sus invitados. ¿Qué opinas? Y en ese momento dijo David, ¿cómo puede existir un ser humano de este calibre, de este nivel tan terrible? Ben Mavet merece morir y pagar mucho más de lo que se llevó. Obviamente este era un ejemplo para él, de él siendo poderoso. ¿Por qué fue a tomar una mujer que estaba esperando a su marido? ¿Por qué no ir con otra mujer? Tienes todo, ¿por qué vas a quitarle a un hombre la única mujer que tiene? Pero centrándonos en el ejemplo, no podríamos concebir que un ser humano poderoso y rico vaya a quitarle al pobre lo único que tiene. Entonces, ¿de qué habla el versículo? El versículo en Yeshaya nos dice que Dios está molesto. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene en su poder lo que es del pobre. ¿Cómo es posible que alguien sea tan malo y se lleve del pobre lo único que tiene? Explican nuestros sabios, no se refiere a eso. No estamos hablando de una persona poderosa que le robó al pobre y se llevó sus cosas a su casa. No, estamos hablando de otra idea. ¿Cuál es la idea? Dios te manda a ti, como hombre pudiente, recursos para repartir y dar al necesitado. De entrada los recibiste tú, no los robaste. No fuiste a quitarle nada a nadie. Entraron a tu cuenta bancaria directamente, pero entraron con el objetivo de repartirlo, de que ayudaras. No lo hiciste. Dice Dios, tienes no solamente una mala actitud, no eres simplemente una persona egoísta, no. Estás quedándote con lo que es del pobre. Esto equivale a robarle al pobre, porque lo que tienes no era para ti, era para él. Obviamente, parte y parte. La Torah tiene estipulado cuánto uno tiene que ayudar, pero cuando uno no da, que sepa que no solamente no está dando, está quitándole al pobre lo que realmente le pertenece. ¿Cómo se trabaja esto para que uno entienda las cosas? Cuando Dios te dice, la tierra es mía, tu sustento es mío, tú trabajas, pero que sepas que el dueño de la compañía soy yo. Y por eso dice la Mishnah en Masejet Avot, dale a Dios lo que es de Dios, porque tú y lo que tienes son de Dios. Ambas cosas. Tú dices, es que estoy dando. No estás dando nada, porque no eres dueño de nada. Porque no eres dueño ni siquiera de tu propia vida. No eres dueño de tu propio cuerpo. Existe en la Torah, por ejemplo, una prohibición de rasguñarse la piel, de lastimarse a uno mismo. ¿Por qué me lo prohíben? Tal vez yo obtengo placer de esa manera, obtengo desahogo de esa forma. ¿Por qué me lo prohíben? Soy yo, no le estoy haciendo daño a nadie. La respuesta es la misma que estamos ahorita explicando. No eres dueño ni siquiera de tu propia persona. Obviamente no eres dueño de tu vida porque no decides cuánto tiempo vivir.
No eres dueño de tu dinero, obviamente, ni de tus posesiones. Esto es lo que Dios quiere que tengas claro desde un inicio. Pueden responder amén a la verajá todos los que estén viendo en vivo y en directo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Amén. Hay un midrash que nos dice que en épocas antiguas, cuando los pobres llegaban a pedir alojamiento, ¿cómo pedían alojamiento? ¿Cómo le hace un pobre para que lo inviten a dormir, a comer, a estar unos días en una casa? ¿Qué puede decir? Algo que nunca nos hubiéramos imaginado. Dice el midrash, llegaban los pobres, se acercaban con una persona pudiente y le decían, Zehe bi, soy tu oportunidad para que tengas un mérito adicional. No le decían, hazme el favor, ayúdame. No, yo soy para ti una oportunidad, porque si me agarras, me tomas, me atiendes, me llevas, pues tú ganaste, te llevaste el precepto, te convertiste en una mejor persona. No por mí, no te preocupes por mí, porque si tú no me atiendes, me atenderá alguien más. Dios no me va a dejar abandonado. Pero con esas palabras, obviamente, uno se queda anonadado. ¿Cómo poder ayudar? ¿Cómo poder servir para apoyar a otra persona? Hubo un relato con el Rab Eliyahu Haim Maisel, este jajam de la generación anterior. Era muy inteligente, le gustaba mucho ayudar a los demás, y en una ocasión se encontró con otro grande de la generación, un sabio llamado Rab Haim Oizer Grozinski. Este jajam tenía unos libros de Torah, preguntas y respuestas, legislatura, explicaciones muy profundas. Fue un libro, hasta hoy en día se considera uno de los libros básicos de la ley judía. Entonces una vez se encontraron ambos, el Rab Haim Oizer Grozinski con el Rab Eliyahu Haim Maisel. El jajam de los libros, Rab Haim Oizer, le dijo al otro jajam, oye, no me he enterado de algún libro que hayas publicado. ¿Dónde están tus libros? Obviamente no se lo decía con el afán de humillarlo, se lo decía porque conocía su potencial y su sabiduría y lo estaba como que motivando a publicar sus escritos de Torah. Entonces le dijo, ¿dónde están tus libros de Torah? Yo ya saqué unos, yo ya publiqué unos, ¿dónde están los tuyos? Rabbi Eliyahu Haim abrió su chaqueta, sacó unas libretas y le dijo, estos son mis libros. El otro jajam como que se quedó impactado. ¿A qué se refiere? Son unas libretitas, ¿de qué me está hablando? Tal vez ahí tiene anotadas todas sus fantásticas explicaciones de Torah. Y cuando abrió, solamente decía nombres, cantidades, nombres, cantidades, nombres, cantidades. Le dijo, ¿a qué te refieres con que esos son tus libros? Le dijo, aquí está anotado todo lo que yo he ayudado, todo lo que yo he juntado, todo lo que yo he repartido a gente que estaba en problemas económicos. Esto que ves es una familia que estaba en problemas, no podía pagar la renta, lo ayudé. Esta es una viuda, este es un hombre que se la vio en su negocio muy difícil, iba a quebrar y yo lo apoyé. Estos son mis libros. Tú me estás preguntando dónde están mis libros de Torah. Estos son mis libros. Con estos yo me voy a ir al Shamaim después de 120 años. En ese momento dicen que el otro Rab Haim Oizer, le dijo, yo quisiera, después de ver tus libros, que los míos fueran como los tuyos. Yo estaba orgulloso de mis libros de Torah, de haber publicado sabiduría. Cuando vi tus libros, tus libretas de ayuda al prójimo, me doy cuenta de que estás en otro nivel mucho más superior, mucho más elevado que el mío, y ojalá mis libros fueran los tuyos. Y realmente, cuando se desató la Segunda Guerra Mundial, Rab Haim Oizer Grozinski se dedicó a ayudar a la gente. El Rab Yaakov Galinsky, no sé si se acuerdan de él, es un rab que falleció hace poco, venía mucho a México. Era un jajam que se caracterizaba porque era muy bajito de estatura, pero muy elocuente y muy cómico,
y seguramente alguno de ustedes lo conoció. Él, cuando estuvo en la Segunda Guerra Mundial, dice que iba a ir con Rab Chaim Oizer Grozinski. Él entonces era un jovencito. Iba a ir con el gran jajam de la generación. Y él cuenta que para ese evento tan importante en su vida de ir a encontrarte con el gran jajam de la generación, él preparó unas palabras de Torah para debatir con el sabio. Dijo, no voy a llegar así simplemente nada más. Voy a hablar de cierto tema y le voy a hacer esta pregunta. Y cuando me pregunte, le voy a contestar. Y cuando llegó, el sabio le dijo, ahorita te voy a hacer yo las preguntas, no tú a mí, yo te voy a hacer las preguntas. Y él dijo, ok, ya se puso nervioso, a ver qué me va a preguntar, a ver si sé responder. Y el rab le preguntó, ¿tienes zapatos? ¿Tus zapatos están buenos o están rotos? Porque si están rotos, te voy a conseguir unos zapatos nuevos para que puedas pasar ahorita esta época tan difícil con unos buenos zapatos. Porque hay nieve, hay lluvia, hay frío y no quiero que te enfermes por estar desprotegido. ¿Tienes dinero? ¿Tienes qué comer? ¿Tienes dónde dormir? Esas fueron las preguntas que le hizo. No le hizo preguntas de Torah, no le dijo, a ver, ¿qué estudiaste? Vamos a examinarte, a ver, y platicamos nosotros. No, le hizo preguntas de cuáles son tus necesidades para cubrirlas. Eso es grandeza y es lo que nosotros tendríamos que buscar. Pero, desgraciadamente, la naturaleza humana no es así. La naturaleza humana es, desde el inicio, uno busca sobresalir, uno busca ser superior, busca estar en otra plataforma y a uno le gusta ver a los demás hacia abajo. No quiere a uno sentirse el pobrecito, quiere uno al revés, sentirse el poderoso. Y si uno no maneja bien esto lo puede llevar por un camino totalmente equivocado. Hay una perashá en la Torá que todos ustedes conocen, es la perashá de Koraj. ¿Cuál es la historia, en resumen, de esa perashá? Koraj es un hombre de un nivel espiritual muy elevado, era realmente magnífico lo que él podría haber llegado a lograr. Sin embargo, él se ve relegado, no obtiene un puesto tan importante como a él le gustaría tener, y empieza a acusar a Moshe Rabbenu de haber repartido las jerarquías, los puestos, de quedarse con lo principal. Pero ¿cuáles son las palabras con las que acusa Koraj a Moshe y a su hermano Aharón? Nos dice la Torá que Koraj se levantó junto con un grupo numeroso que se reunió junto con él y le dijeron a Moshe y a Aharón, dice, Madúa titnaseu al Kehal Hashem. ¿Por qué ustedes se elevan por sobre los demás? ¿Por qué tú, Moshe y Aharón, se sienten superiores a todos? Si tú observas esto, te vuelves loco. O sea, te dan ganas de cerrar el libro y salir corriendo porque no estás captando lo que está pasando. ¿Cuál es el caos de lo que está pasando aquí? ¿Cómo te atreves a acusar al hombre más humilde de todos los tiempos de soberbia? Tú puedes acusar lo que tú quieras, pero siempre que vas a hacer una acusación, tiene que tener cierto fundamento. No puedes llegar simplemente a acusar a alguien de lo que sea, porque no te van a creer. Cuando uno quiere decir alguna mentira, tiene que meter un poquito de verdad para darle sostén a las palabras y a la idea general que uno quiere que los demás tengan. Cuando llega Koraj con una revuelta y le va a decir a Moshe Rabbenu una acusación, lo único que no le puedes decir a este hombre es soberbio. Porque Dios mismo atestigua en la Sagrada Torah que no hay hombre más humilde que Moshe. Dice, Beaish Moshe anav meod, Mikola Adam asher al pene Adama. El hombre Moshe no era humilde, era muy humilde. Más humilde que todos los seres humanos en la faz de la tierra, en toda la historia. Entonces, ¿cómo puede Koraj acusar a Moshe de este crimen? Es algo que no podemos entender, no podemos concebir, es inimaginable y es inentendible. Entonces, ¿cuál es la explicación? Explican los Jajamim cuál era el problema de Koraj. La soberbia. Él tenía el problema de la soberbia, porque él
se sentía de menos, él quería un puesto importante, no le es suficiente lo que le dan, él quiere más, más, más. Él tenía el problema de la soberbia. Y él sabe que ser arrogante es terrible. Él lo sabe. Él era un hombre inteligente, él era un hombre sabio. No puede digerir la idea de ser soberbio. ¿Qué hace uno? Refleja en los demás. Le avienta a Moshe Rabbeinu el problema de la soberbia. No, yo no soy soberbio, tú eres soberbio. Y lo acusa. ¿Pero por qué le avientas la soberbia a él? Porque la tienes tú y sabes que es negativa y no la quieres. Entonces la pasas para que ahora el otro sea el criminal, el otro tenga ese lado oscuro que nosotros no queremos tener. Esto se conoce en la literatura judía como Kol Aposel Bemumó Posel. Si tú acusas a alguien y lo etiquetas y lo humillas, lo denigras por tener cierto rasgo negativo, es una señal de que ese rasgo también lo compartes tú. Tú también lo tienes. Porque si tú no lo tuvieras, ¿por qué te enoja tanto? ¿Por qué te enciende tanto? ¿Por qué no dejas la idea en paz? Quiere decir que algo está tocando tus fibras más sensibles de tu interior. Y es lo que pasó en este caso con Koraj en la rebelión que hizo contra Moshe Rabbeinu. Tenemos que evitar la soberbia y perseguir la humildad a toda costa. Hay un versículo en el libro de Mishle que nos dice Orach Hayim Lemala, Lemaskil, Leman Sur Misheol Mata. Eso está en el capítulo 15 del libro de Shelomó, el rey, el hombre más sabio de todos los tiempos. Él nos dice, el camino de la vida es hacia arriba, hacia las personas con entendimiento, para que se aparten del más profundo de los abismos. O sea, en otras palabras, el rey Shelomó nos está diciendo que el camino de la vida es cuesta arriba, siempre en contra de la gravedad, en contra de la naturaleza, en contra de la corriente, porque si no luchas para avanzar y ser mejor, no solamente no logras tu proyecto y tu objetivo de vida, te vas al más profundo de los abismos. Y esto es lo que nosotros queremos evitar. Y es lo que le pasó a Koraj. Curiosamente, se lo tragó la tierra y se fue al más profundo de los abismos. Si tú no luchas contra tu naturaleza negativa, contra ese lado oscuro, no te vas a quedar como una buena persona, no te vas a quedar como una persona promedio, te vas a ir hacia abajo. Entonces tenemos que estar luchando todo el tiempo, tenemos que estar luchando contra la corriente. Entre más trabajo te cueste, quiere decir que más lo tienes que hacer. Uno tiende a decir, bueno, esto me cuesta mucho trabajo, esto no, mejor agarro otra cosa. Al revés, agárralo fuerte, agárralo grande, porque si no nunca vas a cambiar. Tienes una cadena con un yunque que te ata a la tierra y no te deja avanzar. Tenemos que ir a luchar y a obtener todo ese éxito que podemos obtener siempre y cuando, obviamente, trabajemos. Regresemos a Moshe Rabbeinu, este hombre tan especial que logró todo en la vida. Tuvo un momento en sus inicios donde tampoco creía poder lograr el éxito. Por más que yo les platiqué ayer, a los que escucharon o vieron la clase, que Moshe ya estaba destinado a la grandeza y Dios lo buscó y lo acompañó y lo guió y le dio la plataforma y la infraestructura. Hubo un momento cuando Dios le dice, quiero que vayas a rescatar a mi pueblo. Después de que Moshe accedió, le dijo al pueblo de Israel, se pusieron peor las cosas. Llega Moshe ante Dios y le dice, Dios, Bené Israel, los mismos judíos ya no creen en la salvación. Ya no me escuchan, están decepcionados de que las cosas no salieron rápido. Be'ej Ishmael y Faraón. ¿Cómo quieres que vaya yo con el faraón a exigirle la salida del pueblo judío? Ba'ani Aral Sefataim. Yo soy una persona con dificultad de habla. Era tartamudo Moshe Rabbeinu. No era lo suyo el pararse delante de alguien y hablar y exigir y argumentar y debatir y dialogar y negociar. No era lo suyo. Moshe en este momento pudo haber caído en este error de no sentirse capaz.
y dice, ¿cómo le voy a hacer, Dios? No voy a tener éxito, soy tartamudo, no cuento con las herramientas. Sin embargo, las cosas cambiaron porque Dios habla con él y Moshe se convence y acepta ir, y aunque al principio las cosas fueron complicadas, al final salimos, como dice la Torá, Birjush Gadol, con grandes riquezas, no solamente riquezas materiales, que sí salimos con grandes riquezas materiales, salimos también con riquezas espirituales, porque salimos diferentes, porque llegamos con otro nivel de pensamiento. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, creer en nosotros mismos. Estos días de reflexión, le llamo días de reflexión, porque por más series que uno vea, por más videos e imágenes y memes y todo lo que ustedes quieran que uno le manden y mande y observe y pase el tiempo, también queda tiempo para reflexionar. Y no cabe duda de que todos nosotros en algún momento de todo este episodio hemos llegado a pensar, tengo que cambiar, tengo que mejorar, mi dinámica familiar tiene que ser otra, mi potencial tal vez no está siendo explotado como se podría explotar, y de repente llegamos a sentir, bueno, quién sabe, tal vez debo de conformarme con lo que he logrado hasta ahora, no estoy tan mal, hay peores. No, señores, hay que pensar, como dice el rey Shlomo, hacia arriba. El camino es hacia arriba, hacia adelante, hacia el entendimiento. Apártate cada vez más de lo negativo, conviértete en una mejor persona todos los días. Y como dijimos, ¿cómo empieza uno a convertirse en una mejor persona? Sabiendo que Dios está ahí, que Dios es el dueño, que tú estás ahí para aprovechar las oportunidades. Hay una persona necesitada, es tu oportunidad de aportar, es tu oportunidad de ayudar. No por él, porque de él se encarga Dios, por ti. Si tú no lo sacas adelante, Dios lo sacará adelante, contigo o sin ti. Tú eres el que gana. Y así como eso, todas las oportunidades que hay en la vida son eso, oportunidades de éxito. Alguien te faltó al respeto, es tu oportunidad para demostrar que has mejorado tu carácter, que ya no eres explosivo, que ya no eres impulsivo. Alguien hizo algo contra ti, es tu oportunidad para demostrar que tienes una calidad humana distinta, que puedes perdonar, que puedes no guardar rencor. De eso está hecha la vida, de oportunidades. Tú lo puedes ver como desgracias, como obstáculos, como tragedias, pero no lo son, son oportunidades. Y esta que estamos viviendo es, aunque no parezca, una gran oportunidad para volver a empezar de cero la vida. Para decir, a ver, frena, llevo 30, 20, 40, 60 años haciendo las cosas y nunca me pregunté si estaba correcto. Nunca me pregunté si podía hacerlo mejor. Ahora estamos de regreso en el vientre materno, en la casa, en el interior. Vamos a salir a decir, a ver, ahora sí, tengo oportunidad de volver a crecer, de volver a innovar. Esa es la oportunidad que tenemos. Bezrat Hashem, que logremos sacarle jugo a esta situación y nos veamos en alegrías, con cosas bonitas, con éxitos, con verajá, con atzlajá, con alegrías. Que Bezrat Hashem, estas palabras de Torah, sean Leilui Nishmat, como mencionamos al principio, de Rosa Batzara, Itzhak ben Margarita y Jacobo ben Miriam, Ruach Hashem, Tenihaim Began Aiden. Shabbat Shalom, y nos estamos viendo Bezrat Hashem por aquí, y ya pronto que nos veamos en vivo y en directo y a todo color, primero Dios.